Este es el método. El estudio de las causas, la etiología. La clínica es la observación, sigue una especie de sistema que se utiliza en la medicina, ¿sí? La clínica es estar al lado del paciente, ¿sí? Ver cómo evoluciona, la observación directa del paciente, el diagnóstico, qué tiene este paciente, ¿sí? Y el pronóstico, si se va a sanar o no, ¿sí? Bueno, llevado a la criminología es más o menos lo mismo. Pronostica la posibilidad de readaptación social, si es adaptable, fácilmente adaptable, difícilmente adaptable o inadaptable. Socialmente, reinsertarlo en la sociedad nuevamente. La registración estadística es la herramienta. No hay hoy criminología que se pueda hacer sin registración estadística, justamente porque es absolutamente empírica, ¿sí? Se basa, parte de la experiencia y la experiencia no queda quieta. Es un cuerpo en movimiento permanente. No podemos hacer un tajo y congelar y estudiar secciones congeladas de una realidad social en determinado lugar. Seguimos, por favor. Corrientes o escuelas criminológicas. No necesariamente tienen una relación cronológica, pero estas son las 4 tendencias mundiales, ¿sí? La escuela clásica, el hombre, enfocaba en el hombre como una creación divina, no es autocreado, ¿sí? Y fue provisto de ¿qué? Del libre albedrío, la capacidad de elegir en hacer bien o en hacer mal, ¿sí? Escultor de su propio destino. Está basado absolutamente en el estudio del hombre como responsable de sus actos. Tener respuesta de cada acto, ¿sí? La escuela positivista, aparece un personaje en la historia llamado de sobrenombre César el Hombroso, ¿no? Aunque no era su nombre real César, que creyó ver determinadas condiciones físicas, morfológicas, las orejas como las mías, ¿no? El mentón prominente, la distancia entre el pelo y la ceja, y los largos de hueso, manos, el mancinismo, si era zurdo o si era diestro, si tenía la poseta occipital excavada. Pero es el primero que yo que quiero mencionar por ser tan importante. ¿Y por qué es importante? Porque en el avance de la criminología todos se han encargado de ocuparse del hombre delincuente a partir de criticarlo al hombroso, ¿sí? Quiere decir que él descubrió algo que hasta ese momento no se hablaba. Hasta ese momento es tan poco importante el hombre porque en el contexto de la cosmovisión de principios del siglo XX y anteriores, desde el 80 al 90 del siglo XIX, era importante la regla y quien la violara, sea quien fuere. Si era un humano o si era un animal, era igual. Si era un niño, era igual, ¿sí? Se condenaba por igual porque lo importante era la norma, la ley, y la violación era castigada, ¿sí? Un caballo que matara a una persona se lo juzgaba y se lo ejecutaba en Alemania, por ejemplo, ¿sí? O un condenado a cárcel en Inglaterra. Era absolutamente normal. Entonces, esto de traspolar en el tiempo la teleología, pasado a interpretar cómo se veía este fenómeno en el pasado, ¿sí? Hace que arranquemos por primera vez la atención en el hombre. Acá hay un hombre delincuente, ¿sí? Y debe haber algo en él que lo hace delincuente mientras que los otros no. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué delinque y por qué otros no? Bueno, Lombroso creyó, en su momento muy respetado, un psiquiatra importantísimo, ¿sí? Hizo un estudio de campo bastante incompleto según los ojos de hoy, es muy fácil criticarlo hoy, ¿no? Pero da el primer paso para identificar la individualidad, el hombre delincuente como un fenómeno que él consideró como una enfermedad y como un predeterminismo. Venía a la vida, ¿sí? Predestinado a ser delincuente. Y sobre todo por
su constitución, la constitucionalidad, cómo era morfológicamente. ¿Sí? Bueno, después la escuela correccionalista, el hombre como un niño al que hay que tutelar, hay una clase que está por encima, ¿sí? Que lo ve, maneja a una gran masa de personas que son como niños, no son responsables y es una clase la que tiene que manejar a la otra, ¿sí? Decirle que está bien, que está mal, llevarla y ya se olvida de aquel hombre que disponía de su libre albedrío y que era responsable de sí mismo, ¿sí? Después vamos a la escuela marxista. Acá la escuela marxista ve esto como una cuestión de reparto económico, ¿sí? La distribución incorrecta de la plata de este mundo hacía que surgiera el delito, ¿no? Son distintas concepciones o corrientes escuelas criminologicas. Yo esto después se los dejo para si alguien quiere como una guía para ir a investigar y estudiar esto porque es muy lindo. Seguimos, por favor. Este lombroso que acabo de mencionar, la predeterminación criminológica, ¿sí? Precursores muy importantes de la criminología. Garófalo apunta otra vez a la persona de anomalías psíquicas. Acá ya hablamos de los frenasténicos, de los frenasténicos leves, los profundos, los que hoy llamamos oligofrénicos, falta oligofrénico, poca mente, poco desarrollo de la mente. Entonces hacen las primeras escalas de la inteligencia, ¿sí? Y hacen un piso y un... ¿no? Aparece el coeficiente intelectual como regla para todo, ¿no? Y por debajo, ¿sí? En el borde, los borderline, los margin, ¿cómo le llaman, no? Los fronterizos, ¿sí? Los fronterizos, y por debajo estamos entre los oligofrénicos, que algunas escuelas llamaban frenasténicos, profundos y leves, y ahí los estados más profundos, el imbécil y el idiota, ¿sí? Como personas irresponsables que se manifestaban en el mundo con actitudes antisociales. Pero también están los que pasaban el otro borde, el superior, que eran las inteligencias superiores, desajustados en su medio, donde los demás le parecen todos mucho más lentos que él y se aburre, y su aburrimiento provoca determinadas acciones antisociales, ¿sí? Ferri ya ve las dos cosas, pero influenciadas por el medio en el que se desarrolla el individuo. La influencia sociocultural, ¿sí? Integra a este individuo que está bajo observación, al que le llamamos delincuente, y que vamos a llegar a definir después como delincuente, y lo ve como una consecuencia sociocultural. Aquí hay dos escuelas, la italiana y la francesa, y podemos resumir en un cuentito, ¿sí? Alguno habrá escuchado a sus abuelas decir la oportunidad de ser ladrón, ¿sí? Esa es la escuela francesa, que le sale a rebatir al señor Ferri, ¿no? Perdón, a lo que dice la oportunidad hace que el ladrón robe. Ante la misma circunstancia, él crea ya una constitucionalidad que está latente, nada más abre las puertas para que cometa el delito. En cambio, la escuela francesa, no. Para la escuela francesa, la sociedad es el caldo cultivo donde se desarrolla el germen delictual, ¿sí? Seguimos en una placa. Teorías de la personalidad biológicas y otra vez centradas en el sujeto. Acá no me quiero, ¿no? Las tres que ya hemos, la biológica, la psicológica, las socioculturales, se basa la primera en aspectos físicos, ¿no? Determinismo genético, el fenotipo físico, conductual, aspecto físico, más aspecto psicológico. Aparece Kresmer hablando del aspecto del gordito, del alto y del atlético, que tienen determinaciones criminales, ¿sí? Que tienen una especialidad criminal, y cree hallar que el pícnico es el gordito simpático y estafador. Su delito es la estafa, ¿sí? Y cree hallar en el leptosómico, que sus radios longitudinales son más grandes que los
transversales, una persona de delitos contra la propiedad no necesariamente violentos, ¿sí? Escalamientos, etcétera, etcétera. Y el atlético, el agresivo, su conformación física le permite desarrollar su fuerza, ser temido, o él cree que debe ser temido, ¿no? Y explota, es una persona de explosiones, ¿sí? De carácter y físicamente, con agresión. Los aspectos fisiológicos, los cromosomáticos, los endocrinológicos, hablan que tienen un cuarto cromosoma, los sanguíneos que tienen problemas en la sangre, están buscando todos encontrar una causal en distintas áreas. La criminología las engloba a todas, ¿sí? Ninguna debe ser despreciada, porque todas tienen vigencia hoy. La psicoanalítica, la herencia, el temperamento, ¿no? El temperamento como compuesto la base biológica del carácter es el temperamento, ¿sí? El carácter se desarrolla luego, ¿no? Se puede manifestar. Había un estudioso acá, Miray López, que se tomó un trabajo de estudiar en las cárceles de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que son las más pobladas del país, y comprobó algo, que se podía detectar la tensión, la intratensión y la extratensión. Hizo una prueba de cerrar los ojos e imaginar, ponerse los dos dedos sobre los ojos e imaginar que circulaba un auto, ¿sí? No lo está viendo. Sin embargo, los ojos, los globos, seguían el movimiento que él imaginaba. ¿Sí? De tal manera que si yo a aquella chica que está allá le digo trola, ¿sí? Se me pone colorada. ¿Qué fue lo que movilizó la sangre a su cutis? Fue su mente. ¿Sí? No fue golpeada, fue su mente. Entonces, él hace un test miokinético, esta relación de la musculatura que responde a impulsos mentales involuntarios que pueden registrarse, y desarrolló un test súper interesante que yo mismo lo puse en práctica cuando fui jefe de seguridad en la cárcel de Neuquén, ¿no? Sobre todo uno, porque hice de experimentación el de 10 personas comunes, y lo tomé después a Mondragón Rivero, que era el sátiro de la carcajada, un hombre que en una temporada de nuestra historia en Buenos Aires tuvo unas 15, 17 violaciones, ¿sí? En un solo mes. En un solo mes, con asaltos, se instalaban las casas, ¿no? Tenía una tipología ya específica y determinada de accionar. Y bueno, el resultado de su intratensión, ¿cómo aparece? Esta prueba consiste en hacer un segmento con una virome, ¿no? De una determinada distancia, se le pone el margen, ¿sí? Hace 1, 2, 3, 4 movimientos y se le interpone una placa para que no vea más y siga haciendo 10 veces más, ¿sí? Este rayado. Cuando se saca la placa puede observarse o que lo hizo casi exactamente sobre el segmento originario, o que empieza a tener desvío hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. En su mano derecha, él considera que es la mano dominada, es la careta social que nosotros controlamos, la que estoy yo poniendo acá. Y que la mano izquierda no respondía a esta careta social y que sí hablaba de su personalidad de base. En este Mondragón Rivero, su desvío axial fue gigantesco. Una cosa comparada con los 10 casos de personas normales que me rodeaban, normales entre comillas, porque ninguno de nosotros lo somos, ¿no? Era absolutamente visible este desvío en lo que hace a su intratensión, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo que introversión y extroversión, no, sino de tensión relacionada el músculo con el cerebro. Así que la herencia es otra cosa en discusión, los más antiguos capaz vieron, pero muy antiguo, ¿no? Deporte en el recuerdo habrán visto Los Hermanos Corso, una película donde nacen en Córcega, obviamente, y son mellizos, ¿sí? Pero uno es separado a muy temprana edad y se cría en Francia. Y tienen vidas absolutamente diferentes, ¿sí? Uno se vuelve delincuente, el otro no. Sin embargo,
en determinados momentos de angustia, de sufrimiento, percibía una angustia y sufrimiento sin estar en la misma vivencia. Bueno, el capítulo de la herencia ha sido muy estudiado porque hay familias criminales, ¿sí?, que han sido estudiadas en Estados Unidos con nombres ficticios para no estigmatizarlo, o sea, no marcarlo, el estigma, ¿no? Donde 600 años de padres a hijos han sido marginales, o delincuentes, o prostitutas, o proxenetas, siempre marginales o delincuentes, ¿sí? Pero también hay familias virtuosas, heredables, como por ejemplo los Strauss, los Bee Gees, ¿sí? Familias completas de músicos de muchas generaciones que si no tocaban el órgano en la iglesia eran músicos famosos o componían, ¿sí? Así que hay herencias viciosas y herencias virtuosas, ¿sí? Así que también lo integramos a la criminología al estudio de la herencia, ¿no? Tanto como en el actuar como en el pensar, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? La conductista. Bueno, los conductistas es la base del pensamiento que ama el placer y teme el dolor, ¿sí? Por lo tanto, en el campo penológico, por ejemplo, muchísimos autores dicen que la amenaza de dolor debe ser infinitamente superior comparada con la promesa de placer, ¿sí? Si la pena no le mete en la cabeza al hombre delincuente o que está a punto de delinquir que el dolor que va a sufrir es superior al placer que va a tener al cometer el delito, ¿sí?, la pena no tiene significación, ¿sí? Quiere decir que yo manejando su conducta puedo influir de tal manera que lo puedo tener por lo menos controlado, ¿sí? Hoy muchísimas corrientes de control social ven en el conductismo una herramienta muy útil, ¿sí? Teorías socioculturales, cognitiva, interrelación sujeto, bueno, volvemos otra vez al temperamento de base, auxilio, sí, quiero avanzar en una placa. Bueno, acá tenemos unas caritas del hombroso, ¿no? Estas son unas caritas del hombroso, un estudio que he ido tomando. Al principio todavía no tenía la fotografía disponible, entonces los dibujó, pero para su segundo libro, después del Homo Delincuente, ya aparecen las fotos, ¿no? Otra plaquita. Encuentra en la conformación del rostro, de las orejas, ¿no?, datos que para él le parecen fundamentales en la criminogénesis. Un determinismo. Nacimos a la vida para ser tal cual. Como decía mi abuela, el que nace para pito no lleva trompeta. Bueno, el que nacía delincuente era así, para el hombre, ¿sí? Seguimos otra plaquita. Bueno, acá está lo de Kreshner, ¿no? Acá estas tres tipologías, las describe en la placa siguiente. El leptosómico, soma es cuerpo, ¿sí? La personalidad psíquica, el leptosómico, cuerpo alargado, delgado, introvertido, les acompaño a leer porque esto es una placa, ¿no? ¿Y qué tipo de delitos comete? El atlético, ustedes verán que gran desarrollo muscular con toras de cabeza grandes, ¿sí?, mezcla entre el esquizofrénico y el ciclotímico, personas tranquilas y pasivas por lo general, ¿sí?, pero tienen zonas gatillo que los hacen disparar la conducta criminal, ¿no? Seguimos se basa en la dominación, ¿no? Básicamente el atlético se basa en la dominación debido a su conformación. El técnico, bueno, ya lo hemos visto, es el hombre que menos delitos comete, ¿no? Además, ¿no? Es muy simpático por lo habitual, esta morfología según la descripción que hizo este autor. Y el displásico es el que tiene un poco de cada uno, que no responde, no podríamos encasillarlo, ¿no? Bueno, acá, ¿por dónde empiezo? Por el simpático que está abajo en el medio. El simpático que está abajo en el medio es el hijo de Sara.
asesino serial. ¿Sí? Asesino serial. Matador de mujeres. Y mató a un hombre porque tenía pelo largo porque lo confundió con una mujer. ¿Sí? ¿Y cuál es más delincuente que cuál acá? Ya viendo lo que ha dicho Lombroso. El orejón, sí señorita, un tipo muy peligroso. ¿Pero por qué? Era un frenaténico profundo, ¿no? Era lo que dicen hoy un oligofrénico, ¿no? Un oligofrénico. Muchachito criado en una familia de bien, si se quiere, italiana, de inmigrantes, no de mucho dinero, ¿sí? Pero no lo podían controlar. El mismo padre lo llevó a la comisaría, lo denunció al principio de 1900, ¿sí? Porque él no lo podía controlar más. ¿Sí? Que la palabra tarado no es un insulto, es una tara que puede ser física o física. ¿Sí? Mató niños. Él era un niño también. Y mató niños. ¿Sí? Pero mató sus animales, los cortó. Este es el petizo orejudo, Santos Godino, ¿sí? Que murió en la cárcel de Ushuaia, que no existe más, en un museo, ¿no? Porque no sabían qué hacer en este país con él. Porque los médicos psiquiatras decían que es un inimputable por falta de comprensión de la criminalidad de sus actos, pero a su vez era muy peligroso ponerlo en la calle, ¿sí? Así que estuvo preso toda su vida, ¿sí? Cuando fue primero un reformatorio, en el reformatorio vivió a los palos y salió peor. Salió peor. Y a los 16 años mató más, y su caso más documentado es el de una... no sé si entrar en detalle, pero estamos hablando del crimen. Así que no estoy hablando en un ambiente que se vaya a asustar. Este hombre lo ató a un pibe que le ofreció caramelo, lo invitó a un descampado, ¿sí? Y lo metió al descampado, lo ató con una cuerda, esa de hilo de pescar que se usaba antes, que con la plomada se usa hoy, con la plomada, y como no moría, se fue, buscó un clavo de 4 pulgadas, no sé, así, y le atravesó en la oreja hasta que murió la criatura, ¿sí? Bueno, mató 7 así, y además hizo 7 incendios. Bueno, entonces la comunidad de ese momento, que es la ciudad de Buenos Aires, para principios del siglo XX, pedía a gritos la pena de muerte para este hombre. ¿Sí? Que no era un hombre, era un ente. Era un ente. Porque su llegada justamente por parecer idiota, entraba en confianza muy rápidamente con los chicos. ¿Sí? El típico idiota ese habitual que podemos encontrar en una esquina, pero un algo adentro nos maldispone, nos previene de que así como también me parece que no lo puedo controlar si no estoy observando. ¿Sí? A ver. El ajero acá. El ajero. El ajero acá. Sí, no es famoso por otra cosa, profesor. No, pero también poca cosa a las chicas. Bueno, esa distinguida dama que tengo ahí. Gilla Murano. Sí, señor. Es Gilla Murano. Que le pidió préstamo a sus amigas y bueno, le metió bombones con veneno. Tuve el gusto, disgusto de conocerla. ¿Sí? La hemos tenido presa en la unidad 3. ¿Y con qué veneno usabas? No sé qué veneno usaba. Cianuro. Así que a todas las mujeres que la invitaba al té, Cianuro. que eran las que le habían prestado dinero, les invitó la torta o el bombón o la murieron. ¿Sí? Y además ella iba y acompañaba. Envenenadora emocional. Sí. ¿Cómo? ¿Una persona que qué? ¿Que es data? No, no, para nada. No, para nada. Bueno. Este que tenemos al medio, ¿sí? Ay, ¿cómo ¿Quién se es? llama? Me sale. El loco este, ¿quién es? Ayúdenme, la mató a Sharon Tate. Sí. Ese, que está ahí. ¿Sí? Ese la mató a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, que estaba embarazada. ¿Sí? Pero no la mató directamente él. Mandó a sus seguidores, de una comunidad. Ay, qué bronca. El Charles, ¿cómo es que se me despintó el nombre? Charles Manson. Charles Manson, ¿sí? Pidió 5 veces a su libertad, no se lo van a otorgar y va a morir en la cárcel. ¿Sí?
Ahora ya tiene tatuada una esvástica acá y antes tenía pero una cruz, un cuchillo. Se fue modificando el tatuaje en la frente, ya es un anciano casi. ¿Sí? Este mató a Sharon Tate, a 2 o 3 familias en el mismo lugar, ¿no? Y sigue sin arrepentir, sin sentir ningún arrepentimiento. El de la derecha es local y debe estar por acá. No está acá, ¿no? Este es el señor Rodríguez. Yo lo tuve preso, ¿sí? Este es el señor Rodríguez. Este es un violador y asesino serial de Posada. ¿Sí? Este es el señor Rodríguez, que junto con el señor Domínguez se iban a la Villa Cariño de acá, que estaba en Itambé Miní, encontraba a las parejitas en su intimidad, las asaltaba, las violaba y en 2 casos los mataron a los 4. ¿Sí? Y bueno, y para los criminalistas, en el procedimiento encontraron una parte del cerrojo que con su número de identificación se lo detectó. Más o menos, ¿sí? Sí, yo lo tuve en la y en la unidad 6 de Rawson lo tuve en el 88. No sé quién es. Así es ahora cuando le dieron la libertad en el 2008. ¿Sí? Bueno, la provincia de Misiones no lo podía controlar a este hombre. Extremadamente simpático, un gigante de este tamaño, un pecho enorme así, simpático, dócil, ¿no? La autoridad. En el pabellón estaba imputado de haber matado a 2 personas. ¿Sí? Por lo tanto, fue refugiado de Misiones a Buenos Aires por el que dio el ministro de ese momento de Barrio Arrechea y de Capital Federal a Rawson para sacarlo porque en Devoto lo querían matar. No, nunca fue querido, ¿no? Bueno. Así que, y este otro, anteojudo igual que yo, este para mí es el más peligroso de todos. Podemos correr una placa. Miren qué bonito. Ese es. Ah, sí. Miren qué bonito. Un pastor. Fundó un templo. Y tenía tanta ascendencia con sus seguidores, ¿sí? Que seguimos una placa más. Este no es el que hizo la Eso que ven ahí son cuerpos. sí, está la Son cuerpos humanos. masacre de Busan. Los indujo al suicidio. Se suicidaron 900 junto con él. Pero él iba a matar 5. Porque ellos se van de Estados Unidos a Guyana. Porque la ley lo estaba persiguiendo muchísimo en Estados Unidos. ¿Sí? Y les promete una nueva tierra y un nuevo cielo en Guyana. Y empezaron los viajes a llevar fieles que después terminaron así. Y no lo mató con la mano. Los indujo al suicidio. ¿Sí? Una extraña forma de homicidio que es la peor en estadísticas para nuestro mundo. Mucho más que los homicidios es el suicidio, que es el matarse a sí mismo. Seguimos. Este, bueno, es local. Acá quizás haya algunos policías. Este está en trámite de proceso, perseguido por la justicia paraguaya, perseguido por la justicia argentina, el Fusano Menorquia. Bueno, una tipología diferente. Una persona genial para el mal. ¿Sí? Y es un pobre chico que vivió en la villa de padres separados, padre alcohólico con sífilis, o tiene los problemas que decía Ferri, Garófalo o cualquiera de ellos. ¿Sí? O la Casaña. ¿No? No. Tiene una mentalidad superior. Pero es un psicópata. Y para el psicópata, nosotros somos útiles en su camino, no somos personas. Tiene un área de sus afectos justamente vacío. ¿Cuál es? El afecto. Y la incapacidad de arrepentirse. ¿Sí? Bueno, suelen ser extremadamente simpáticos. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser un tipo socialmente ubicado, un empresario? ¿Sí? Así que este no es el petizo orejudo. Este no es Santo Godino, este es el otro extremo de la escala. Seguimos una placa, por favor. Esta es la pareja que metió adentro de los tambores que apareció en Arroyo en Asunción. ¿Sí? Eliminado, muy probablemente, están en juicio en el Paraguay, se les escapó a ellos, se refugió acá. Estaba imputado la muerte del empresario Nossi en el río Paraná frente a Itatí.
y ahora está acusado del homicidio de la familia Roseo, ¿no? Donde está explicado que vinieron a hacerle acá un procedimiento a mano porque acá se hizo el acta de traspaso de las tierras de Roseo a él y luego aparece muerto. Seguimos. Bueno, acá vamos al hombre delincuente. ¿Sí? Este es plomo delincuente, al decir del Lombroso. El hombre como centro. Vamos a centrarnos en el hombre, ¿sí? Con todas las características que ya vimos hasta acá, ya podemos decir, bueno, es esto, ¿no? Es morfológicamente predispuesto, es psicológicamente predispuesto, pero acá tenemos el micromundo y acá ya está la interacción de lo social, ¿sí? Tenemos el micromundo circundante. El micromundo significa el que me rodea, mi familia inmediata, mis formadores, quien me enseñó a hablar, que es mi mamá, quien me traía el pan, que es mi papá, mis hermanos que compiten, que yo compito con ellos, mi barrio, mi escuela y mi iglesia, grandes formadores. ¿De qué cosa? De algo que tenemos un drama para distinguir el bien y el mal. Aquel que de este micromundo se fue clarito con lo que es bien y lo que es mal, no tiene problema. ¿Sí? Después tenemos el macromundo, las influencias, ¿sí? El gobierno, la autoridad, los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son criminógenos. ¿Quién puede dudar de ello? Nadie. Ya voy a llegar a una comparación de unas estadísticas que ha hecho la Universidad de Belgrano acerca del manejo de los medios de comunicación y su relación con el delito. Si es que tiene relación, ¿sí? O hoy me tengo que acordar de Candela, ¿sí? Y todos están pidiendo la cabeza de todo el mundo porque a Candela apareció muerta y alguien ya le echa la culpa a la madre, otro a la delincuencia organizada. Pero si hoy se hiciera un corte, ¿es en realidad la semana que más delitos se cometió en Argentina? No. Entonces, la prensa destaca determinadas cosas, para bien o para mal, para cambiar la percepción que nosotros tenemos de nuestra seguridad. ¿Sí? Acá, la moda, ¿qué influencias tiene la moda? La situación, los estigmas, la aportación de cara, debe ser peligroso, cuidado con la billetera, ¿sí? Son todas, porque acá estamos hablando sinceramente, fuera de cualquier hipocresía social, ni ningún discurso políticamente correcto, sinceramente, ¿sí? Entonces, el bullying, todos ya saben lo que es, si no, que ahí lo puse con I latina y en otro lado puse con Y, no sé cómo se describirá en inglés. Mi prima, Con Y latina. bullying. Sí, ¿con Y o con I latina? Con I latina, perfecto, acá está bien entonces, en otra me equivoqué, ¿no? La profesora Marina Moreno. Resulta que el bullying es una intimidación y una burla permanente de un niño en la escuela. Eso genera un montón de frustraciones que en algún momento se van a liberar. Pan triste. ¿Cómo? Pan triste. Parecido al mobbing, que es en el adulto, en su medio laboral, ¿no? Que es la presión de sus jefes y de sus compañeros, ¿sí? Acá tenemos la idiosincrasia del pueblo, el exceso de leyes, la falta de leyes, y sobre todo que no sabemos qué tenemos que hacer. Algunos acá están iniciados en Derecho y algunos tienen una preparación muy superior a la mía, así que me da un poco de... Código penal, ¿qué es? Algún joven que arriesgue, usted que compañero de geopolítica, si yo mato a otra persona, ¿violo la ley? Bueno, pero no violo el Código Penal, me adecuo a él, porque el Código Penal dice aquel que matare. ¿Y yo qué estoy haciendo? Maté. En cambio, para los 10 mandamientos de la ley cristiana, dice no matarás. Ahí sí violé la ley. Acá no, acá me adecué a la ley y recibo una sanción por ello. ¿Sí?
Esta es la diferencia entre ley y norma. ¿Sí? La norma es este sentimiento y mandato que está por detrás de la ley escrita. ¿Sí? Muy bien. No sé por qué porque estaba acá. La falta de leyes, obviamente es criminógena. Pero el exceso de leyes también. ¿Por qué? Porque resulta que nadie sabe todas las leyes que nos rigen. Entonces las podemos violar hasta por desconocimiento. ¿Sí? Bueno, la aldea global, los regionalismos, la aparición de la internet, de las economías globalizadas, no es mi campo que yo sea experto en esto, pero indudablemente, como ya hoy no somos islas, sino que somos permeables a todas estas influencias que vienen del exterior, ¿sí? Así que también incida en quién, en este hombre delincuente, que tiene una personalidad, pero que fue esa personalidad modelada por el micro, el macro y el global. ¿Sí? Seguimos a la práctica. Usted viene con el horario, profesor. Sí. 5 minutos Bueno, para cortar. acá tenemos los factores endógenos. Endo, adentro. ¿Sí? Otra vez, estamos en el hombre delincuente y no nos estamos yendo a lo social. ¿Sí? El delincuente nato, descrito por muchos autores que siguen a Lombroso, las taras morales, ¿sí? Lo moral tiene que ver con eso no se hace, eso no se dice, ¿sí? Esa cosa que se mamó desde chiquito, ¿sí? Que a su vez tiene que ver con la ética también, que la podemos sintetizar, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Están las fronteras, estamos delimitando. Ahí hablamos de la frenastenia, que es el de bajo desarrollo intelectual, la herencia delictual, que hemos hablado de familias en donde hay uno o dos, lamentablemente es noticia hoy Candela, ¿no? Donde tiene su padre preso, ¿sí? Su tía con un novio narcotraficante, su entorno, y ella era consciente de lo que estaba viviendo, ¿sí? Y era su microclima, y probablemente su futuro hubiera estado relacionado con esto. Hoy es noticia en todos lados, pero no nos debe asombrar porque el crimen es inherente a la esencia humana, ¿sí? La constitución física, los psicópatas perversos. El psicópata perverso es aquel que sufre y por su sufrimiento hace sufrir a los demás, ¿sí? Porque los demás son como la cosificación, son cosas que él va a utilizar, ¿sí? La delación es el estado de soberbia. La delación es el estado de soberbia, el que se siente por encima de las mentes mundanas y comunes, ve a todos por debajo de él. Es un estado profundo de soberbia, ¿sí? Le están poniendo las esposas y lo mira al policía como si fuera un frenaténico profundo, que tiene un uniforme y una esposa, pero él realmente lo desprecia, porque él está por encima, en una escala humana superior. Esto es la delación, ¿sí? Y podría asociarlo. Vamos a otra placa. Acá estamos los factores exógenos, ¿sí? De este micro y macro mundo que hemos hablado hace un rato, ¿sí? Los factores físicos como el ambiente natural, no es lo mismo el delincuente rural de acá, no es lo mismo el delincuente de la capital federal que el de Tierra del Fuego, ¿sí? El frío hace una cosa, la extensión, el ver el horizonte, que hablábamos acá con el señor Pampeano, el ver el horizonte, que no es lo mismo que el que está encerrado en un departamento de 3x3, ¿sí? El clima, la lluvia, el calor, hay muchos autores que han reconocido esto, aumentando, que pueden ser factores criminógenos, ¿sí? No sé, alguno estará de acuerdo o no con esto que está acá, ¿no? Lo rural se asocia al primitivismo, es muy cierto esto. Sí, se puede, claro, eso, los factores exógenos como el ambiente artificial creado por el hombre, el barrio, la vivienda, hoy diríamos los conglomerados, ¿sí? Donde el hombre no pudo manifestarse como autor de su destino, ni constructor de su casa, sino que está hacinado en
caseríos que son todos modelitos unos al lado del otro. Cosa que es bastante difícil de adecuarse. Las fases de la duna es cierto que... ¿Cómo? Las fases de la duna es cierto que influyen en la estadística en Estados Unidos. No, pero sí estaría de acuerdo en incluirlo en esto, porque si en la pesca tiene influencia, obviamente debe tener en la vegetación inclusive, para que tenga incidencia en el pelo de las mujeres. ¿Cómo? En el parto también, ¿sí? Sí, no, el parto no se ría. Porque a veces estamos viendo sangre, dolor, llanto, y pensamos que es malo. Y a lo mejor estamos asistiendo a un nacimiento. Y eso es bueno. Así que después vamos a llegar acerca de nuestra percepción sobre el delito. ¿Qué creemos y qué es en realidad? ¿Sí? Para que no nos atemoricen con el delito. Para que no nos encerremos. Para que nuestra sensación de inseguridad se contraste con los números, a ver si es real, ¿no? Bueno, la situación económica local, otros grandes mitos que se pueden ser derribados en cualquier momento. Brecha entre los que más ganan y los que menos, desempleo. Mi abuela decía, no cuentes plata delante de los pobres, te pone en riesgo, ¿sí? Comunicaciones, TV, radio, publicidad, cine, sexo, violencia, ¿no? Crimen. Al que le importa un corno a la sociedad, ¿a quién le importa? Le importa la rentabilidad, ¿sí? Entonces, estamos asistiendo a un país controlado por la violencia como es México. 900 de los más importantes periodistas mexicanos acaban de firmar un pacto, ¿sí? Un compromiso, ¿no? Para dejar un poco de costado esta rentabilidad y tratar de manejar lo que se sale por la pantalla, la caja de idiota, que es formadora de opinión, es formadora de conducta, es un ejemplo, ¿sí? Crea paradigmas que no le gustan a don Salazar. Bueno, el micromundo, el empleo, la cultura, la imitación de conducta, en el joven sobre todo, la imitación es terrible. La imitación, ¿por qué? Porque está más cerca del mono. Nosotros, en nuestro paso por la vida, desde el nacimiento, es alejarnos de nuestra animalidad, el refinamiento de los sentidos, aceptar la cultura, ¿sí? Como un escalón, ¿sí? Que me aleja de mi animalidad de esencia, ¿sí? Vamos a la placa. ¿Hacemos un break? Bueno, nos tomamos